convertido en el herbicida con más éxito en el mundo. Fue patentado originalmente como un limpiador de tuberías químico en 1964 y 5 años más tarde la empresa agroquímica Monsanto patentó el glifosato como herbicida. Desde entonces se ha convertido durante más de 40 años en el elemento base de la mayoría de los herbicidas, ya que se dice que solo mata las malas hierbas. Ningún agente químico ha sido probado de forma tan eficaz en todo el mundo, simplemente porque recibe mucha atención debido a su relativa excelencia. Si tuviésemos que prescindir de herbicidas como el glifosato y volver a los viejos tiempos, cortar las malas hierbas a mano, es imposible hacer algo así hoy en día. No hay suficientes agricultores, no hay suficientes trabajadores. Y eso aumentaría los precios de los alimentos a un nivel tan alto que la gente ya no podría permitírselos. La industria y las asociaciones de agricultores están perdiendo la cabeza por el glifosato. Dicen que solo es tóxico para las plantas y no para los animales o los seres humanos. Sin embargo, para los científicos críticos la historia es diferente. Es cancerígeno. Lo hemos comprobado directamente usando el herbicida Roundup. Si el producto es seguro, la prueba científica tiene que estar ahí. Debería estar disponible públicamente y las personas deberían ser capaces de leerlo. Cada año 650 millones de litros son rociados sobre los campos y jardines de todo el mundo. ¿Es esta sustancia realmente inofensiva? ¿Y quién lo decide? ¿Son esos estudios científicos realmente independientes? ¿Y qué papel desempeñan las experiencias de los agricultores y criadores de animales? En el año 2000, Alemania puso a prueba el riesgo del glifosato para la Unión Europea. En el 2015 volvió a suceder. La evaluación sanitaria la lleva a cabo el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, BfR, en Berlín. Su tarea consiste en determinar si el glifosato presenta un riesgo para los consumidores y si su uso va a seguir estando permitido. Roland Soletsky y sus colegas evaluaron más de 1000 estudios. La primera valoración, en el 2000, ya estaba en manos de Roland Soletsky. Él y su equipo examinan estudios industriales e independientes y evalúan su mérito científico y su verosimilitud. De acuerdo con nuestra exhaustiva evaluación del glifosato, este es un fuerte irritante para los ojos, pero es algo que ya sabíamos. Aparte de eso, hemos encontrado que el uso de glifosato como herbicida no presenta ningún riesgo de efectos cancerígenos, efectos tóxicos, endocrinos, ni provoca efectos inmunotóxicos ni neurotóxicos si este se utiliza de acuerdo con las especificaciones, las cuales son la base de los estudios evaluados. 70.000 páginas en total, la mayoría de las cuales están escritas por la propia industria. Angélica Hilbeck, de la red científica ENSER, tiene sus dudas. No se requiere ninguna autoridad para evaluar los datos en bruto. No podrían hacer frente a la cantidad. No serían capaces de hacer cualquier otra cosa excepto analizar los datos en bruto. Miran los resúmenes de los estudios con información procesada suministrada por Monsanto. Yo también los veo regularmente. Suelen ser procesados, si tienes suerte, con o sin estadísticas, dependiendo del caso. La evaluación fue programada para ser terminada en agosto del 2015. Sin embargo, poco antes de su finalización, los expertos en cáncer de la Organización Mundial de la Salud publicaron información contradictoria. El glifosato es probablemente cancerígeno. Chris Portier, asesor de investigación de la OMS y exdirector de la Oficina de Evaluación de Riesgos, informa a la Comisión de Agricultura del Parlamento alemán. Nunca antes los dos organismos de salud habían estado en desacuerdo de manera tan abierta. Dado que el BCR no ha utilizado ninguno de los datos epidemiológicos, si realmente creían que había algo de asociación en los estudios epidemiológicos, entonces la diferencia de exposición humana entre los aplicadores y el público sería sustancialmente más pequeña. Debido a que la IARC determinó el cáncer como genotóxico, la evaluación de riesgo para el cáncer sería muy diferente. Además,
debido a que encuentran todos los estudios de cáncer en animales como negativos, es difícil para mí valorar la evaluación de riesgos que han hecho sobre el cáncer, porque no han hecho una evaluación de riesgos para el cáncer. Para los representantes que asistieron de Monsanto y Syngenta, se trata del futuro de su mercado milmillonario en Europa. No hay absolutamente ninguna razón para que cunda el pánico. El glifosato es seguro. Se ha evaluado como tal desde hace 40 años por las autoridades en todo el mundo. Se ha utilizado durante 40 años. Estamos convencidos de que una reevaluación de la calificación de la OMS y ARC daría lugar a un cambio en esta clasificación. En la región de Magdeburgo, Peter Gottschalk gestiona una granja multifamiliar moderna con 34 empleados en 3.500 hectáreas. La agricultura sostenible es importante para el funcionamiento general. Para reducir al mínimo la erosión causada por la labranza, se han utilizado herbicidas que contienen glifosato durante 20 años. El resto de las plantas muertas químicamente impiden que la capa superior del suelo sea erosionada por el agua y el viento. Si hubiéramos hecho otra labranza, habríamos trabajado la paja más en el suelo, lo que habría acelerado el proceso de descomposición. Para evitar esto, por razones de protección de la erosión, hemos utilizado el glifosato. De esta manera, todas las plantas no deseadas mueren. Las zonas verdes que todavía se puede ver son granos de cebada que se extendieron y brotaron después de nuestro tratamiento. Pulverizando glifosato antes de la siembra mata a las plantas competidoras e infectadas. Tradicionalmente esto siempre se ha logrado a través de un laborioso arado. 2 semanas después del tratamiento con glifosato, el campo está lo suficientemente limpio como para hacer una labranza mínima. Esto protege contra la erosión, ahorra mucho tiempo y minimiza el gasto en combustibles y máquinas. Haciendo uso de estos beneficios, Gottschalk intenta usar la menor cantidad de glifosato posible con el apoyo de las computadoras. Esto representa nuestra mezcla de agua y glifosato, lo que demuestra que estamos utilizando 2,5 litros de glifosato por hectárea, que es aproximadamente la mitad de la cantidad permitida. Hasta el 2014 los granos eran rociados con frecuencia justo antes de la cosecha para sincronizar el secado. De esta manera, muchos residuos de glifosato terminaron en pan y productos de cereales. Esta práctica se ha restringido en Alemania, pero no en otros países de la Unión Europea. Necesitamos equilibrio entre los aspectos útiles y los perjudiciales. Si se gestiona bien y utilizando solamente lo que realmente tiene sentido, el glifosato es una sustancia muy efectiva que causa un daño relativamente pequeño, si es que causa alguno. Mientras tanto, solo en Alemania el 35% de todos los campos agrícolas son rociados con glifosato. ¿Es realmente tan inofensiva y sin efectos a largo plazo como creen la mayoría de los agricultores? En la Universidad Agrícola Hohenheim, el fisiólogo vegetal Günther Neumann se ha especializado en problemas radiculares y en la ingesta de nutrientes durante más de 20 años. Su instituto investiga formaciones de raíces y sus interacciones en condiciones de laboratorio y sobre el terreno. Estas son raíces finas densamente cubiertas por pelos radiculares incluso más finos, responsables de tomar los nutrientes de la forma más eficiente posible. Una oficina agrícola local se puso en contacto con él. Varios agricultores encuentran misteriosos los daños sufridos en sus campos. ¿Cuál fue la causa? Uno puede ver el daño incluso desde el aire. Las áreas verdes fueron tratadas con glifosato durante solo 2 años, las descoloridas 11. El mismo fenómeno se produjo en otros 5 campos en los alrededores. En el mismo campo, en las áreas tratadas durante más tiempo con glifosato, encontramos restringido severamente el crecimiento de raíces, con muchas menos raíces finas, lo cual es por supuesto notable en el crecimiento de las plantas. Realizamos un análisis de residuos financiado por el Estado para el glifosato y otros pesticidas.
Para el glifosato, los datos mostraban consistentemente que los niveles de residuos que estaban presentes 6 meses después de la aplicación eran tan altos como era de esperar directamente después de la pulverización, mientras que 2 metros por encima, donde el campo se había tratado solo por un corto periodo de tiempo, todos los niveles estaban por debajo del límite de detección. Si las áreas sanas y enfermas no hubiesen estado cerca las unas de las otras, el aumento de enfermedades de las plantas y la infertilidad del suelo no habría sido percibido, ya que ocurre a un ritmo muy lento. Los agricultores buscaron incrementar su rendimiento utilizando más fertilizantes, lo cual no ayudó. Este agricultor afectado prefiere permanecer en el anonimato. Recibió una llamada amenazante sobre que no se debería hablar mal del glifosato ante una cámara. Me di cuenta desde que empecé a rociar glifosato que el virus del enanismo comenzó a extenderse de forma espectacular. En los años de sequía fue extremo. En algunos campos causó una pérdida de rendimiento casi completa. Y hubo años donde el rendimiento fue del 50% en comparación con el año anterior. Sin embargo, curiosamente, esto solo se observó en las áreas tratadas a largo plazo, y no donde fue utilizado durante 2 o 3 años. El fisiólogo vegetal observa los efectos de las plantas que hasta ahora habían sido pasados por alto. Con nuevo... condiciones de laboratorio, los científicos descartan otros factores. Pero la imagen sigue siendo la misma. Aquí vemos un sistema radicular de trigo sano, donde se ven muchas raíces finas. Y aquí lo que tenemos es la misma parte de una planta dañada. Muestra claramente muchas menos raíces finas. Esto significa que las plantas tratadas no toman agua de forma tan eficiente. Sin embargo, los fabricantes continúan anunciando que el glifosato ayuda a los campos a permanecer fértiles incluso en áreas secas. 2 años después de que se publicasen los datos de Hohenheim, el presidente de la Asociación de Agricultores de Alemania adopta una postura sobre el glifosato. Nunca había oído hablar de sus hallazgos. Hasta ahora no hay evidencia científica de que el glifosato tenga efectos negativos sobre la fertilidad del suelo. Y en Alemania se aplica glifosato solo en áreas muy concretas y en cantidades mínimas. Joachim Ruckwied representa a 300.000 agricultores de la Asociación de Agricultores y es también el presidente del grupo de presión alemán Foro de Agricultura Moderna, en la que representa a los productores de glifosato como Syngenta, Monsanto y otros. Cerca de la ciudad danesa de Aarhus, Ib Pedersen crea un sistema de granja moderna con 4.000 puercos. En el 2011 comenzó a sospechar que sus animales cada vez enfermaban más debido a la alimentación. Como criador de puercos, presta especial atención a la salud y fertilidad de sus animales. Cada puerca que no tenga descendencia supone un gran riesgo comercial. Una camada normal es de 15 lechones. Sus cerdas comenzaron a tener cada vez menos. Y al mismo tiempo el número de abortos sigue aumentando. Aquí tenemos un puerco nacido ayer, nacido deformado. Tiene cabeza de elefante. En la parte superior de la cabeza vemos que el cráneo no está terminado. Por suerte estaba muerto. Cada vez vemos más de estos puercos con mayores niveles de glifosato. Se lo voy a mostrar. Aquí los tengo. Están todos congelados. Este es un puerco que tiene doble sexo. Tiene testículos y también vagina.
Aquí algo va mal, porque también han nacido 14 niños con deformidades en Dinamarca. Al menos 2 de ellos con la columna vertebral como esta, que tiene una parte abierta, sin piel. Me preocupa mucho, porque no creo que vaya a acabar aquí. Creo que ya lo estamos viendo en humanos. ¿Entonces hay efectos secundarios para los mamíferos? Pedersen consigue apoyo científico. De acuerdo con las observaciones, el número de abortos involuntarios ha incrementado de acuerdo a la cantidad de glifosato en la alimentación. Hemos hecho cálculos sobre el número de puercos que han nacido deformes. Usted tiene 1,30, es uno de cada 529. Si tiene 2,26 partes por millón, es uno de cada 240. En realidad es lineal, aumenta en 0,1 partes de millón hasta 2 partes por millón. Se puede ver con una regla lo recta que es la línea. Cuantas mayores sean las dosis, mayor será el número de deformidades. Después de cambiar a una alimentación libre de glifosato, los problemas disminuyeron. Y para demostrar su observación, volvió a una alimentación con glifosato una vez más. Esta es la soja que tenemos, con altos niveles de glifosato. No se puede ver que tiene glifosato, pero cuando la probamos vemos que el contenido es bastante alto. Quizás sea exagerado, pero a sus puercos parece gustarles menos su alimento. Normalmente se muestran más ávidos. También sufren diarreas más a menudo, por lo que deben usar más antibióticos. Aquí está. Esta es la clase de diarrea que sufren. No lo tendrían si la comida tuviera menos glifosato, no lo tuvieran en absoluto. También los investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Aarhus en Dinamarca se muestran preocupados por los altos niveles de residuos calificados de inofensivos por las autoridades alemanas. Martin Tan Sorensen ha sido el encargado de revisar las estimaciones del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos. Básicamente lo que dicen es que no debemos preocuparnos por el uso de glifosato en la alimentación de los animales de granja, pero nosotros creemos que las concentraciones halladas son preocupantes porque afectan a las bacterias. Sorensen se refiere a los efectos secundarios ocultos del glifosato. Reduce la presencia de las beneficiosas bacterias intestinales que todo mamífero necesita. Sus efectos sobre las bacterias son cosa sabida. Para enterarse basta con hacer una búsqueda en Google. Es un producto más peligroso para las bacterias beneficiosas que para las dañinas, lo que lleva a un desequilibrio en el organismo al favorecer a las bacterias patógenas en detrimento de las beneficiosas. Ha transmitido sus preocupaciones a las autoridades, pero de momento no ha recibido respuesta. Aunque ha sido patentado como un antibiótico, el glifosato jamás ha sido aprobado como medicamento. Mata preferentemente las bacterias beneficiosas. Las dañinas por consiguiente se extienden y multiplican. ¿Cómo protege a sus miembros la Asociación Europea de Granjeros de estos daños potenciales? Estamos aquí para velar por los intereses de los granjeros y defenderlos. No tengo noticia de que se haya patentado como antibiótico. Si así fuera y tuviera propiedades antibióticas, probablemente afectara de algún modo a la vida del suelo. Y eso podría preocupar a los granjeros. Ahora bien, en lo que se refiere a los peligros asociados al glifosato, lo que hacemos es seguir las indicaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y al Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán. Tras la evaluación de todos esos informes, llegamos finalmente a la conclusión de que no se podía inferir que el uso de glifosato tuviera un efecto tóxico sobre el desarrollo del organismo, ni que afectara el funcionamiento del sistema endocrino. Nuestra evaluación no puede quedar comprometida por las observaciones a título personal de un criador que dirige una extensa granja de puercos en Dinamarca. Sus métodos de detección de glifosato no satisfacen nuestros procedimientos de análisis. Por ejemplo, no comparó a los puercos expuestos con otros que no lo estuvieran. Por otra parte, tampoco contempla
otras causas posibles, como la acción de algún virus o la de los estrógenos presentes en la propia soja. ¿Es el granjero danés un caso único e insólito y en consecuencia desdeñable? Cientos de granjeros dedicados al sector lechero se han encontrado con fenómenos semejantes. ¿Acaso también son casos aislados que no requieren una investigación ulterior? Johann Spetter dirige una granja familiar en el sur de Alemania que cuenta con 90 cabezas de ganado. Produce leche para la empresa que será Allgäuer. Los animales parecen perfectamente sanos. A primera vista no se detecta nada, pero están desarrollando problemas de fertilidad que amenazan a nuestra subsistencia. Tan pronto como dejan de procrear, deben ser apartados del ciclo de producción. Las vacas son alimentadas sobre todo con heno y forraje de hierba verde, algo que en esta granja no ha cambiado en generaciones. Muchas de las vacas tuvieron que ser inseminadas 4, 5 y hasta 6 veces, hasta que lograban reproducirse con éxito. El veterinario no nos fue de gran ayuda. Se limitó a administrar las hormonas artificiales de costumbre, a tratar los quistes o inseminarlas de nuevo. Pero lo cierto es que nada de lo anterior mejoró significativamente las cosas. Se descartó que estuvieran enfermas. El granjero también usaba como suplemento alimenticio pienso concentrado a base de cereales y soja importados. Es imposible comprar pienso concentrado que no tenga algún resto de glifosato. Está demostrado que lo usan todos los productores. Sin embargo, nadie quiere estudiar sus efectos. No hay ni un solo proveedor de pienso que garantice que sus productos están libres de glifosato. Dejó de comprar pienso concentrado prefabricado y en su lugar empezó a usar productos locales producidos por sus vecinos. 18 meses después, obtuvo unos resultados que él mismo no esperaba. Nuestros datos demuestran que desde que empezamos a usar pienso libre de glifosato, la tasa de reproducción se ha multiplicado por 2. Hace un año y medio era del 30% y ahora estamos en el 60%. Entre tanto, el glifosato sigue extendiéndose por toda la moderna red alimentaria y pasando prácticamente desapercibido. El puerto de Rotterdam es la principal puerta de entrada para la soja procedente de ultramar. ¿Hasta qué punto se puede confiar en las pruebas para detectar restos de glifosato en los más de 30 millones de toneladas de soja que llegan cada año? Las autoridades portuarias declinaron concedernos una entrevista. Una organización de expertos en pesticidas está llevando a cabo sus propias investigaciones. En Bruselas, el Parlamento Europeo celebra una sesión sobre toxinas y disruptores endocrinos. Hans Müllermann lleva años siguiéndole el rastro a la presencia de herbicidas en la alimentación. Me puse en contacto con las autoridades nacionales para enterarme de a qué controles someten la soja que llega al puerto de Rotterdam. Me explicaron que se habían hecho controles, pero que siempre arrojaban resultados que entraban holgadamente en los estándares permitidos. De hecho, en los últimos años, solo 2 muestras de soja superaban los niveles máximos permitidos. Lo que pasa es que esos niveles son tan altos que consideran que no hay motivo para seguir haciendo controles, por lo que en el futuro no examinarán las semillas de soja. Así que habrá una enorme cantidad de soja que pasará por el puerto de Rotterdam sin haber sido examinada. Cada día llegan miles de toneladas de soja tratada con glifosato. La mayor parte se procesa in situ para transformarla en productos alimenticios y aceite. En lo sucesivo, cualquier violación de los máximos permitidos cometida antes de su transporte no podrá ser investigada. El biólogo molecular Gilles-Éric Segalini, de la Universidad de Caen, ha estudiado la formación de significativos tumores en ratas. Como antiguo experto de la Agencia Francesa de Evaluación de Riesgos, se dio cuenta de que los estudios realizados con animales por parte de las empresas duraban solo 3 meses. Le pareció un plazo demasiado breve para detectar el lento desarrollo de enfermedades crónicas. Empezó a experimentar él mismo. Durante 24 meses alimentó a ratas con pellets y agua que contenían el herbicida Roundup.
Los niveles de glifosato eran comparables a los niveles permitidos para consumo humano. Tras 4 meses aparecieron en las hembras tumores que empezaron a crecer. Tras 2 años eran 5 veces más grandes, lo que era atípico, incluso para un animal de laboratorio, tendente a desarrollar tumores. Lo que sucedió es que los tumores se volvieron hemorrágicos y ejercían presión sobre órganos vitales, por lo que había una correlación entre las muertes y el tamaño de los tumores. Eso es lo que vimos, pero había más. Había presencia de tóxicos en hígado y riñones, así como una disrupción de las hormonas sexuales y un mal funcionamiento de la hipófisis. En general, los cuerpos presentaban problemas toxicológicos. De los tumores no era observable en los estudios de 3 meses llevados a cabo por la industria. Los resultados de Segalini causaron revuelo. Tanto el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos como los científicos contratados por la industria le acusaron de falta de rigor científico y de usar ratas inadecuadas. El problema con el estudio a largo plazo de Segalini era que solo usó 10 ratas por cada grupo al que se le aplicaba una dosis determinada. Además, utilizó una raza de ratas con un alto porcentaje de aparición de tumores espontáneos. Las estadísticas eran insuficientes y los datos brutos no estaban documentados. Las acusaciones fueron publicadas en la prensa, lo que perjudicó la reputación de Segalini. Pero este nunca afirmó haber realizado un estudio sobre el cáncer, sino un estudio toxicológico. Por otro lado, se valió de la misma clase de ratas y de los mismos métodos que los estudios emprendidos por la industria. Lo único que hizo fue ampliar el tiempo de exposición. Hay que tener en cuenta que nuestro estudio no era sobre el cáncer. Cuando se prueba de forma exhaustiva un producto por primera vez, ya sea un organismo genéticamente modificado o un pesticida, como en nuestro caso, hay que examinar todos los órganos y tener presentes todos los parámetros toxicológicos. Y eso es lo que hicimos. Para ello se debe trabajar con 10 ratas por grupo según las normas de la OCDE y de las buenas prácticas de laboratorio, y eso también lo hicimos. Entre tanto, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, que se basa principalmente en los estudios de la industria, también recibe ataques. La evaluación de la seguridad de los pesticidas en todo el mundo no se presta a un examen científico abierto y transparente. Los informes científicos no serán ni abiertos ni transparentes mientras no sean accesibles al público. Los procedimientos usados para revisar las evidencias científicas tampoco son, por lo general, accesibles, excepto para el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, o bien resultan crípticos y difíciles de interpretar. Los expertos de la OMS ven graves deficiencias en la evaluación de riesgos del BFR, incluyendo la transgresión de los protocolos internacionales. El documento del BFR que he visto ha sido usado de forma sostenida para negar la validez de investigaciones con animales que resultan ser efectivas. Hay una serie de criterios muy claros que desde hace 40 años detallan cómo realizar experimentos bien diseñados con animales. Es la primera vez en toda mi carrera profesional que veo a una agencia de evaluación de riesgos desdeñar un estudio realizado con animales porque la dosis usada es irrelevante para un ser humano. Los científicos de la OMS examinaron por segunda vez varios estudios que fueron declarados de poca confianza por el BFR. Existe una lista de 10 características clave de la oncogénesis en humanos. Son 10 procesos provocados por determinados agentes químicos o medioambientales y que suelen ocasionar la aparición de un cáncer. El estrés oxidativo es uno de esos potenciales precursores del cáncer. Y todos los estudios demuestran que el glifosato provoca estrés oxidativo, lo que nos inclina a pensar que en conjunto también puede aumentar el número total de casos de cáncer. Todas las evidencias son rechazadas por el BFR. Chris Portier encontró un desinterés semejante en Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental examinó las mismas evidencias que nosotros y a la luz de los datos, al principio concluyeron que había pruebas de oncogénesis en animales. Presentaron sus hallazgos a su comité asesor científico, un grupo de investigadores que no pertenecen a la EPA y que dijeron que era una afirmación demasiado categórica. Le pidieron a la EPA que reconsiderara sus conclusiones y la agencia decidió descartar estos estudios por irrelevantes y catalogarlos como no probatorios de aparición de cáncer, algo con lo que sin duda estoy completamente en desacuerdo.
En realidad, las afirmaciones del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos habían sido dictadas por la unidad de choque del glifosato organizada por la industria. El BFR simplemente eliminó parte de sus informes y añadió algunas frases en cursiva. Los estudios escritos fueron calificados como no fiables. En Estados Unidos, los niveles residuales de glifosato permitidos son aún más elevados. Oficialmente nadie habla de los efectos secundarios. Art Tanham es un veterinario de Iowa con más de 40 años de experiencia. Averiguó que al incrementarse el glifosato residual, las vacas se quedaban preñadas con menos frecuencia. No se notan quistes al tacto. Todo parece en orden. No está preñada. Se están dando problemas de fertilidad por todo el país. No parece que tenga que administrarle prostaglandina, pero tampoco se siente ya como una ternera virgen. No está preñada. Y tardará en volver a estar en celo. Al igual que anteriormente, los granjeros daneses y alemanes, el veterinario observa que los problemas de fertilidad disminuyen si se alimenta el ganado con pienso libre de glifosato. No se reconoce oficialmente que el glifosato tenga efectos hormonales secundarios. Compartimos algunos complejos enzimáticos con plantas y animales, así que si se usa un agente quelante de amplio espectro, un disruptor endocrino como un herbicida, parece un tanto temerario no hacer pruebas a largo plazo sobre sus efectos. Pero el problema es que son muy pocos los que tienen la determinación, el deseo, los arrestos y los recursos financieros para luchar contra las iniciativas de la industria y de la ciencia puesta a su servicio. El veterinario pide exámenes independientes de la alimentación y el forraje. Nuestros centros para el control y prevención de enfermedades han registrado un aumento de la fertilidad en humanos. Lo mismo consta en la literatura especializada sobre animales. Y parece que existe una correlación con el aumento del uso de herbicidas que contienen glifosato. Las estadísticas sanitarias muestran que, paralelo al aumento del uso del glifosato, se da un aumento de la infertilidad, las disfunciones de las tiroides, del hígado, de los riñones y otras enfermedades. El gobierno estadounidense no ha reconocido oficialmente que exista una relación. Pero las muestras de análisis de glifosato reservan otra sorpresa. Este cuadro resume los análisis de algo más de 300 muestras en búsqueda de micotoxinas de Fusarium. Cuando se identificó en los hongos, resulta que el 32% eran Fusarium y el 52% penicilina. Si están en el forraje, también están en el grano y, en consecuencia, en la alimentación humana. La micotoxina T2 es una de las sustancias más venenosas conocidas. Está al nivel de la aflotoxina, la ricina y el agente naranja. Encontrarlo en proporción de 1 por millar ya supone una mala noticia. En estas áreas no solían encontrarse toxinas biológicas, pero ahora se están extendiendo. Nunca se ha realizado una investigación oficial sobre la relación con el glifosato. Sin embargo, hay suficientes indicios de que esa relación existe, según el experto en fitopatología Don Huber, uno de los mayores especialistas en toxinas biológicas y director hasta el año 2011 del Programa Nacional de Lucha contra las Enfermedades de las Plantas. Aún hoy sigue asesorando a los granjeros. Tanto Huber como los granjeros más observadores descubrieron que la presencia de microorganismos en el suelo ha descendido lenta pero sostenidamente. En las granjas han comparado muestras de diferentes suelos tratados y sin tratar. Cada gramo de tierra contiene cerca de 40 millones de bacterias esenciales para la conversión del potasio, el calcio, el manganeso y otros minerales en valiosos nutrientes. Fíjate en la concentración en la tierra. Invisible a simple vista, las bacterias beneficiosas también evitan la propagación de las bacterias productoras de toxinas bajo control y por lo tanto mantienen la salud del suelo. La alta actividad antibiótica contra las bacterias buenas, que suprimiría los otros organismos, da la oportunidad a los organismos patógenos de convertirse en un serio problema para nosotros. En Estados Unidos, la enfermedad de Gauss del maíz causada por bacterias se limitó a Nebraska y Colorado. En los últimos 2 años se ha extendido a más de 1000 kilómetros a Indiana y más allá.
Las bacterias patógenas se infiltran en toda la planta. Míralo. Está todo por aquí, es una enfermedad sistémica. Justo al lado de ella, la planta está mostrando síntomas de la enfermedad de Gauss, con enormes huellas. Hay al menos 3 o 4 enfermedades diferentes. ¿Cuántas veces se han aplicado fungicidas? A esta solo una vez. El maíz, debilitado por las bacterias, también se ha hecho susceptible a otros patógenos que no eran un problema antes. Casi al mismo tiempo, las semillas de soja, tan importantes económicamente, se han visto afectadas por las nuevas oleadas de enfermedades de las plantas. Don Huber y el granjero Keith Schlepkohl echan un vistazo más de cerca. Mira, el síndrome de la muerte súbita de la soja está apareciendo, empezando por aquí. ¿Ves el amarillamiento? Las manchas amarillas aparecen de repente dentro de los campos de soja, normalmente verdes. La enfermedad llamada síndrome de muerte súbita causa pérdidas de hasta el 40% de la cosecha. En los últimos 6 u 8 años se ha vuelto más frecuente. Con el uso del glifosato a más largo plazo, se pone peor y peor. ¿Tú puedes explicar por qué? Es a causa de los síntomas que se ven en la hoja. Es una alteración fisiológica, al igual que lo que se obtiene con una toxina. Al asociarse el fusarium con él, se queda en el sistema radicular. El fusarium es una clase de hongo microscópico. La mayoría de las subespecies son inofensivas, pero también existen formas productoras de toxina. Con la disminución de las bacterias y hongos benéficos se multiplica el fusarium tóxico y se extiende, causando la muerte súbita. Así que favorecemos a los agentes patógenos y el fusarium es uno de los que ataca a todos nuestros otros cultivos también. Si se empiezan a ver estos síntomas, se empieza a ver la defoliación y luego todo va cuesta abajo en lugar de hacia arriba. Debe ser el doble de ese tamaño. No hay fotosíntesis, no hay energía, por lo que hemos perdido probablemente 4 o 5 semanas de un ciclo de producción en efecto muy importante de los cultivos. Gran parte de esta soja se exporta a Europa y China, incluyendo las enfermedades que pueda tener. Bob Stride pertenece a un grupo de trabajo que compara la propagación de enfermedades por hongos tóxicos en países con alto uso de glifosato. Lo que los granjeros han hecho en Estados Unidos es que han estado utilizando el mismo herbicida en el maíz, en la soja, durante 16 años. Esta es la receta básica para el desastre. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque era más fácil, era barato y se lo vendieron como cura. Está causando amarillamiento. Consulta a los granjeros y no es solo la muerte súbita lo que les da problemas. La manera en que yo lo entiendo es que no hay mucha diferencia entre lo que realmente hay aquí, en esta semilla, y lo que ingerimos los seres humanos. Según tengo entendido, nuestra Administración de Alimentos y Medicamentos no compartiría la información con otros países, ya que saben que si se corre la voz, afecta al comercio. Creo que esa es toda la razón por la que mantienen la cosa tranquila. Cada vez aparecen más plantas resistentes al glifosato, llegando hasta el 1.000.000 de semillas cada una. Ya no son controlables por el pesticida. Las llamadas plantas resistentes al herbicida se extienden rápidamente. Las primeras especies que son resistentes a todos los pesticidas disponibles ya han aparecido. Ninguna revista agrícola quiere tocar el tema. Ningún periódico, ningún canal informativo quiere hablar de la causa número 1 del problema. Oficialmente no se ponen en marcha investigaciones para evaluar dichas angustiantes observaciones. No se requiere una etiqueta para el glifosato en los productos alimenticios. La reclamación oficial es que el glifosato es excretado por el cuerpo humano en un periodo muy corto de tiempo. La organización Moms Across America empezó a preocuparse. El gobierno de Estados Unidos nos dice que nuestra leche es segura, y nosotras las madres queremos saber si nuestra leche materna es segura. Así que averiguamos que la mejor prueba disponible tenía 75 partes por 1.000 millones de un nivel de detectabilidad. No pensamos que encontraríamos glifosato en la leche materna, pero lo encontramos. Encontramos 76 partes por 1.000 millones en Virginia y 166 partes por 1.000 millones en Florida.
Esto es absolutamente sorprendente, ya que estos niveles del 166 suponen un nivel 1.600 veces más alto de lo que se permite en el agua potable en Europa. Y esto es 3.000 veces superior a lo que esa línea ha demostrado ser perjudicial en su estudio, que incluye lesiones hepáticas y renales y cambios en las hormonas sexuales. Y en nuestra orina y en la orina de mis hijos también. En mi hijo había 8,7 partes por 1.000 millones. Y esto supuso al mismo tiempo un inicio repentino de los síntomas del autismo. Tenía un eritema alrededor de la boca. Se pegaba, sus notas bajaron, tenía un comportamiento irresponsable y el test de bacterias y hongos dio positivo. ¿Es la hipótesis de un vínculo con el glifosato una simple especulación? El proyecto de investigación de Estados Unidos, Microbioma Humano, mostró que puede desarrollarse autismo solo a través de una alteración de la flora intestinal. Estadísticas epidemiológicas muestran que con el aumento de glifosato las enfermedades intestinales y el autismo aumentan. ¿Una coincidencia? Así que reorganizamos su dieta, volvimos a hacerle pruebas en 6 semanas y sus niveles de glifosato ya no eran detectables. Y sus síntomas de autismo habían desaparecido y nunca han vuelto. Las autoridades y la industria rechazan los resultados del estudio de la leche materna, alegando que los métodos de las pruebas no estaban validados según las normas internacionales. Este laboratorio tenía la mejor prueba disponible que pudimos encontrar. Ahora los críticos pueden criticar al laboratorio y las pruebas que hemos elegido. Pero insto a que usted se pregunte, o un gobierno, ¿por qué es una madre la que tiene que hacer estas pruebas? ¿Por qué no es nuestro gobierno quien lo hace? ¿Por qué no lo hacía la compañía química que manufactura estos químicos? ¿Por qué no lo hacen las compañías alimenticias? ¿Por qué no lo hacían las empresas de leche para bebés? ¿Fueron estos hallazgos independientes de la leche materna un caso único? En 18 ciudades europeas el glifosato se mide en muestras de orina aleatorias. No se investiga la correlación con el aumento de las enfermedades modernas. En el 2015, 16 madres en Alemania también sometieron a prueba su leche materna para un estudio del Partido Verde. María Lustig tomó parte en él. Los resultados del test la asombraron a ella y a su marido, que es médico. Me quedé sorprendida de que hubiera glifosato en mi leche e incluso que se detectara. Porque en mi estilo de vida trato de evitar la ingesta de este tipo de cosas. Los límites de seguridad son los límites de seguridad. Algunas autoridades lo definen en algún momento. Tiene usted 0,2 y el límite de seguridad es de 0,1. Esto justifica un nuevo interrogatorio. Que eso aparezca en la leche significa que es absorbido por el cuerpo y no se elimina completamente. La prueba se ha diseñado para detectar el glifosato. Si existen dudas acerca de los métodos de prueba, las autoridades deben realizar pruebas más amplias, con muestras mucho más amplias. Si vemos que ya hemos llegado a los límites de Europa, ¿qué ocurrirá si la ATCI va más allá? Y los límites estadounidenses se vuelven aceptables en Alemania. Eso es preocupante. Este estudio de leche materna también se pone en duda, ya que el presidente del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos informa a la Comisión de Agricultura. Es difícil tratar los casos en los que se mide algo. Hemos experimentado esto de primera mano cuando cientos de madres preocupadas nos llamaron preguntando si deberían dejar de amamantar. Todo por culpa de un estudio que se llevó a cabo sin un método validado, que por lo tanto no podía ofrecer ninguno de los resultados que reclamaba. Una vez más, un estudio crítico se encuentra poco científico. Al mismo tiempo, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos admite que nunca han examinado el producto pesticida completo desde que se utiliza en el campo. El análisis de muchos estudios afirma que, de acuerdo a nuestro conocimiento científico actual, si se utiliza correctamente no son de esperar efectos carcinogénicos, reproductivos o de toxicidad embrionaria a través del glifosato. Nuestro análisis es solamente para el glifosato aislado y no para las fórmulas de herbicidas a medida que se aplican en la práctica. En cada producto de glifosato, el glifosato es solo uno de 20 o más compuestos químicos que forman un complejo cóctel. Los demás componentes son hasta 1000 veces más tóxicos que el glifosato solo. El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán lo reconoce y propuso investigar las otras sustancias inertes también. Sin embargo, la mezcla de compuestos se considera un secreto comercial y los intentos del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos no fueron apoyados. Uno de los pocos en todo el mundo que lleva a cabo el trabajo de investigación y análisis de los otros ingredientes es el científico francés Segalini.
La industria no publica y no dice lo que está en la mezcla del pesticida. Los hemos analizado muy bien, pero el mensaje más importante es: son 1000 veces más tóxicos y por debajo de ese nivel son disruptores endocrinos. Lo que significa que tienen efectos hormonales que incluso pueden inducir cáncer de mama después, o enfermedades hormonales. En la práctica, el glifosato no se vende como un compuesto aislado, sino siempre mezclado con ingredientes mucho más tóxicos que no se incluyeron en la evaluación europea del riesgo. Ni siquiera los descubrimientos de Segalini fueron reconocidos por el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos esta vez. Las publicaciones del grupo francés del profesor Seralini confirman nuestras sospechas que expresamos en el año 2000 sobre que los demás componentes son más tóxicos que el glifosato. Lo demostraron utilizando métodos que ahora estamos validando en nuestro propio laboratorio de investigación. El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos está estandarizando la configuración experimental utilizada por Segalini para poder evaluar los otros ingredientes en el futuro. A pesar del conocimiento de que sus propios procedimientos de evaluación son todavía incompletos, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos continúa descartando la investigación que ya incluye cualquiera de los otros compuestos. Es así como, junto al glifosato, toda una gama de adyuvantes tóxicos no probados encuentra su camino en la cadena trófica. Irónicamente, Segalini es atacado por las agencias gubernamentales e industriales específicamente para evaluar el riesgo de la formulación de pesticidas en lugar del glifosato solo. No voy a morir cómodamente si no digo la verdad o no digo lo que he encontrado. Creo que no me importa realmente ni Monsanto, ni Syngenta, ni otros. Estoy simplemente interesado en el efecto combinado de contaminantes. Y si temo por algo, es por la vida que han perdido tantos niños en todo el mundo por este compuesto. A pesar de sus logros, sus fondos se reducen. Para mantener a su equipo, ha iniciado una campaña de micromecenazgo. Por supuesto que producimos sustancias que son tóxicas. Siempre es una cuestión de si una es más tóxica que la otra. El glifosato tiene un nivel relativamente bajo de toxicidad como sustancia química dentro de nuestra empresa. Por supuesto, si algo tiene un mayor nivel de toxicidad, entonces debemos decir que es más tóxico. Pero si el glifosato está en el extremo inferior de la clasificación, a continuación todo lo demás es más tóxico. Exactamente. Ya en el año 2000, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos propuso a la Unión Europea investigar los riesgos de las otras fórmulas químicas utilizadas en productos comerciales de glifosato, pero nunca tuvo una misión oficial y, por lo tanto, tampoco dinero para hacerlo. ¿Qué retenía la administración en Bruselas para aprobar la investigación de los demás componentes tóxicos? El director ejecutivo de la Organización de Observación de Grupos de Presión echó una mirada detrás de bastidores. La seguridad de la agricultura se ha convertido en un tema importante de las negociaciones de la ATCI, mantenidas en secreto entre Europa y Estados Unidos. A través de la Ley por la Libertad de Información recibimos los documentos de la Comisión que muestran lo cerca que están cooperando la Comisión Europea y las industrias. Y básicamente la Comisión Europea pide que los negocios sean más focales y defienden la ATCI ante el público diciendo que esta no trata de desregular los reglamentos sobre productos químicos de la Unión Europea, mientras que en realidad es exactamente lo que están tratando de hacer en sus propuestas de la industria. Todos estos químicos están permitidos en Estados Unidos, pero no en la Unión Europea. Por ejemplo, el glifosato en los espárragos es de 0,5 miligramos por kilogramo, mientras que en la Unión Europea es de 0,01. Para entender la decisión tomada en Bruselas hay que echar un vistazo a las estructuras de presión. La consultoría Fleishman-Hillard está aquí junto con una serie de otras organizaciones y corporaciones, como es habitual en Bruselas. Así que esta es una consultora que trabaja entre otros para Monsanto y Bayer. Y mientras parece que son competidores, en realidad tienen las mismas consultorías de presión, también llamadas empresas mercenarias, contratadas para trabajar para ellos, para orientar a las instituciones de la Unión Europea con los eventos de presión o documentos de presión. Así que al final todo está muy conectado. Fleishman-Hillard está allí, Bayer está allá, todos ellos están muy próximos entre sí. Sin embargo, los detalles de las negociaciones sobre la armonización de las evaluaciones de riesgo siguen siendo desconocidos. Mientras tanto, la OMS forma un nuevo grupo de trabajo para volver a evaluar los resultados de cáncer crítico explicados anteriormente por sus propios expertos en cáncer.
grupo de acción está dirigido por Roland Soletsky del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos. Por lo tanto, lleva la reevaluación de su propio trabajo criticado. El resultado preliminar parece positivo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que también emplea excabilderos en posiciones de liderazgo, recomienda inmediatamente elevar los límites permitidos de glifosato. Este conflicto no concierne solo a la alimentación y a la seguridad. Fuera de Europa, el 90% de todos los cultivos modificados genéticamente son resistentes y dependientes del glifosato. Para corporaciones de organismos genéticamente modificados como Monsanto, Syngenta, Bayer y otros, se trata también de la defensa de sus negocios milmillonarios en todo el mundo, lo que sin productos de glifosato se derrumbaría. Mientras tanto, Monsanto contrató a una empresa científica que decía que podía probar que el examen crítico realizado por los expertos en cáncer de la OMS no es más que ciencia basura.